Investigación periodística. En 102.9 Noticias, el reportaje del día. Ocho de la mañana, 18 minutos. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Luis. Seguimos aquí en cabina. Aquí estamos. Sí. Mira, bueno, amigas, amigos, para mí realmente como nuevo miembro de aquí de la radio municipal, me ha resultado realmente grato ver la continuidad que se ha dado a una práctica súper buena desde el punto de vista periodístico, que es hacer notas y reportajes de profundidad. Hemos pasado todos estos días revisando un poco el material que los compañeros nos presentan, los compañeros del equipo de noticias, que es un equipo profesional realmente, que tiene una larga data y muchísima experiencia aquí en los micrófonos. Hoy le tocó el turno a Carolina, pero ella además estaba realmente comprometidísima en este reportaje. Yo realmente quiero resaltar aquello. Se trata de un reportaje con una temática de género, con énfasis en mujeres en la construcción de la política, Caro. Así es, Luis, muchísimas gracias. Hemos buscado la mirada de la mujer, no solamente en esa política electoral que tal vez es la que más nos está circundando en las últimas horas, en los últimos días, sino tal vez generar una reflexión y tal vez unos llamados de atención con respecto a que no hay necesidad de estar altamente preparada. Ojalá pudiéramos estar todos, pero sobre todo todas, bien preparadas para ejercer cualquier actividad. Quisiera pensar en que sería importantísimo que todas las mujeres, todas las niñas puedan acceder a la educación, a finalizar sus estudios primarios, secundarios, que accedan ojalá a la universidad o a un título tecnológico, dependiendo de cuáles sean sus filias, de cuáles sean sus atenciones o cuáles sean sus motivaciones en la vida. Sería interesante pensar en que todas las mujeres definitivamente construimos política desde cualquier punto en el que se desarrollen, y me ha gustado mucho realizar este reportaje en función de lo biográfico que termina siendo, porque tenemos 5 voces de mujeres profesionales en distintas áreas, pero que tal vez se logran entrecruzar en el análisis político, pero de allí ellas nos cuentan, en principio, cuál es su historia de vida, cómo llegaron a sus profesiones. Quisiera yo comentarte, Luis, que es muy poca la data sobre la participación efectiva de la mujer y su presencia en puestos de alta gerencia, dirección, toma de decisiones, y en algunos casos se habla de esta inclusión como un conjunto de normas para el cumplimiento de exigencias que no van más allá de un requerimiento de políticas internas, sobre todo en el ámbito privado. Por favor, tomemos nota de esto. ¿Qué porcentaje de personas, de mujeres, están a cargo de áreas directivas? Entonces, ¿cómo es el tema? Vamos a pasar con esos datos porque afortunadamente digamos que hay algunas organizaciones, sobre todo de mujeres, que sí se han preocupado, que quieren darle este seguimiento, pero antes de llegar, digamos, a ese punto de la data. Sí, pero el primer punto del que hablábamos ayer también, Caro, ¿recuerdas? Se refiere más bien a que exactamente no existe data, es decir, que no hay una preocupación específica de parte de quien construye información estadística en este país respecto al devenir de las mujeres en altos cargos directivos. Eso un poco, yo te sugería un poco el tema, ¿no? Como mira, me parece que hay bastante una población que está a ciegas, ¿no? ¿Sí? Precisamente, y por eso queríamos hablar de que hay llamados de atención, no solamente reflexiones, sino finalmente llamados de atención a las autoridades, finalmente llamados de atención a los organismos que tal vez están obligados a llevar adelante este tipo de información. Puede ser el Consejo Nacional Electoral, y lo vamos a decir, lo vamos a hablar, pero estamos obligados a saber de los 221 alcaldes y alcaldesas que se escogieron en la última elección seccional, cuántos son mujeres y cuántos son hombres, pero estamos obligados a llevar adelante. En la Asamblea Nacional Electa, por ejemplo. En la Asamblea Nacional Electa, por ejemplo, está previéndose que podrían ser el 40% de ocupación de mujeres, pero eso todavía está por verse porque tenemos que verificar qué es lo que pasa con la votación en el extranjero, y eso puede traer algunas variaciones. Sin embargo, aquí lo que me gustaría tal vez ir destacando es el hecho de que la llegada de las mujeres, incluso al desarrollo de algunas actividades profesionales, ha sido un camino largo y bastante esforzado por romper, sobre todo las taras sociales que han enmarcado y aún quieren enmarcar. Parecería imposible, pero todavía hay quienes quieren enmarcar el rol de la mujer
muy específicamente en cierto tipo de tareas. Les presentamos el testimonio de mujeres que han desafiado estas tareas sociales y han destacado en el desarrollo de gestiones que hoy sí son comunes, pero que hasta hace pocos años no le estaban abiertos y le eran más bien negados a las mujeres. Vamos a escuchar estos testimonios. Soy Vilma Vargas, soy caricaturista. Dibujaba monstruos, cosa que hasta ahora creo que sigo haciendo en la política. Me empecé profesionalmente a los 17 años en un diario de aquí de Riobamba que se llamaba el Diario Espectador. La caricatura ha estado presente siempre. Trabajé en varios diarios en Quito y eso me ha ayudado a seguir creciendo. Posiblemente si yo reviso los dibujos que yo hacía a los 17 años en el Diario Espectador o a los 20 años en el quincenario Tintají, con los dibujos que yo hago ahora ha sido un crecimiento bastante considerable, ¿no? Tanto en técnica como en mensaje, en idea, en poder condensar la imagen o el mensaje que necesito dar. Mi nombre es Ana Karen Gómez Orozco, soy de profesión abogada, me especializo en temas constitucionales y electorales, soy de la ciudad de Riobamba y yo podría decir que a mí no me costó un ámbito discriminatorio por ser mujer el poder entrar a la universidad y tampoco seguir la carrera que yo quería estudiar. Creo que para mí fue un impulso en realidad para lo que hice después, el que yo viví la experiencia de la Asamblea Constituyente como estudiante de Derecho. Yo, como lo decía, me declaro fan de las mujeres que estuvieron antes y que lograron precisamente que estos logros se constitucionalicen. Soy economista de formación, he participado desde muy joven en asuntos de interés social, especialmente en actividades relacionadas a voluntariado y liderazgo. Estuve participando directamente como dirigente estudiantil en la universidad y eso acerca a diferentes necesidades, ¿no? Nos enfrentábamos a situaciones que colocaban sobre la incertidumbre de aranceles abusivos muy altos. Luego de ello me involucré en el ejercicio de la docencia, me involucrado en el ejercicio de el trabajo con organizaciones de desarrollo, que me ha acercado a los temas de género, desarrollo, temas de empoderamiento económico, trabajar las brechas, por ejemplo, digitales de género, asuntos de pobreza. Yo soy Bárbara Hidalgo, yo soy directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, también soy decana de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Yo soy de Quito. Yo creo que la vocación mía por lo social, por la preocupación mía por la justicia, si usted quiere, y por la situación, sobre todo de las niñas, de las mujeres y de las personas que más necesidad tienen en la sociedad, me vino desde pequeña. Yo soy una persona que fui criada por una madre sola, que vi durante todo el trayecto de mi carrera su esfuerzo, su entereza. Desde que estudié Derecho me di cuenta que la normativa en ese tiempo que yo estudiaba no era habilitante y no era una normativa muy generosa, digamos, para la participación de la mujer. Y entendí además, por la experiencia vivida personal, que es importante que el contexto en general social sea bueno y sea generoso para que promocione la participación de la mujer. Mi nombre es Yadira Guagallo, soy la directora de comunicación del Gabinete Estratégico ICARE, nací aquí en la ciudad de Quito. Mi primera opción de carrera siempre fue el derecho, después empecé a estudiar comunicación social, me invitaron a ser parte de la redacción de Diario Hoy y ahí empecé a trabajar en periodismo y entonces me di cuenta que digamos que para ser periodista necesitas tener un buen bagaje de conocimientos periodísticos evidentemente, pero que también necesitabas tener esta comprensión de las dinámicas sociales, de las dinámicas políticas, de las dinámicas narrativas, de todo lo relacionado con las relaciones de poder. Durante mis años de periodista, tanto en Diario Hoy como después en Diario El Comercio, mi enfoque del periodismo era que efectivamente pudiésemos relatar en las historias que relatábamos de esas relaciones de poder. Luis, podemos ver que estos testimonios nos hablan de que la participación de las mujeres en la toma de decisiones sigue siendo un desafío a escala mundial. Sí, pero un poco antes, digamos, repasemos un poquito, Caro. Al principio escuchamos a Vilma Vargas, como Vilma Traca. Conocida caricaturista, Vilma Traca, que se caracteriza además por su inmediatez, su precisión, yo diría, por tener el lápiz afiladísimo, ¿no? En temas políticos, casi
casi que podríamos preguntar quién no ha recibido, a quién no le han retransmitido una de sus caricaturas mediante grupos de WhatsApp, mediante redes sociales, que da cuenta además de una realidad nacional observada de manera absolutamente crítica y sin tapujos, ¿no es cierto? Entonces es Vilma Traca la primera voz. La segunda voz... Vilma Traca, o conocida como Vilma Traca, porque su nombre es Vilma Vargas. Vilma Vargas. La segunda voz es la de Ana Karen Gómez. ¿Sí? Ella es una de las cabezas, ahora directiva, coordinadora de Mega Mujeres. Es la organización que presentó la acción de protección por la cual a la elección anticipada que estamos llegando, en efecto, tuvo que cumplir el 50% de la paridad de género. Ajá. Acuérdate tú que casi no llegamos a la paridad de género en esta elección. En la elección del legislativo, y eso se da por un fenómeno, ¿verdad? Se tiene que alternar un candidato hombre, una candidata mujer, o una candidata mujer, un candidato hombre, en la secuencia de la lista de cada uno de los partidos. Y ha sido una lucha grave el tema de llegar a la alternabilidad, ¿no? Pero se ingresan finalmente al pleno los primeros elegidos, ¿no? De acuerdo al número de votos, porque se vota en plancha, recuerden, amigas y amigos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, pudo haber pasado, o puede suceder, que muchas de las listas en los partidos empiecen con un hombre, seguido de una mujer, y tercero un hombre. ¿Y qué pasa si es que esos tres ingresan? En ese partido, en ese particular bloque, va a ingresar dos hombres y una mujer, con lo cual no se va a dar cumplimiento en este sentido a la equidad de género. Al tema, ¿no?, de la paridad, por supuesto. Por eso, ¿cómo fue el anterior legislativo en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres? Claro. El porcentaje del anterior legislativo fue alrededor de el 20 a 30% de ocupación de mujeres, hablando de 137 personas. Es decir, 70%, entre 70 y 80% del legislativo estuvo ocupado por hombres. En el que vamos a tener instalado a partir de diciembre, ¿cómo está? Más o menos estaría entre el 30 y 40%, todo depende de qué es lo que suceda en esta elección del 15. O 40% de mujeres apenas. Sigue habiendo una mayoría de hombres en el legislativo. Y es lo mismo que pasa, digamos, en el ámbito privado. Tal vez tiene mejores cifras, pero no quiere decir que sea diferente, y por eso yo te mencionaba que hay una gran brecha a escala mundial con respecto a la participación efectiva de la toma de decisiones por parte de mujeres y que estén en lugares de toma de decisiones. Es apenas el 18.2% de acuerdo con el índice global de la brecha de género que vio el Foro Económico Mundial en el 2019. Según un estudio denominado Perspectiva de Género en cargos directivos de empresas ecuatorianas, la ciudad con mayor participación de mujeres en cargos directivos es Guayaquil, con el 37%, y luego le sigue la capital, Quito, con el 34%. A escala nacional, apenas el 27% del total de directores de compañías fueron mujeres, según el reporte de la Organización y Promoción de la Economía Violeta. Este estudio se hizo junto a la Superintendencia de Compañías y también la Universidad de Espíritu Santo. Hay que tomar en cuenta, como yo te decía, Luis, que estos datos aplican solo para el ámbito privado. En el caso de los medios de comunicación, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y en muchas ocasiones nos seguimos encontrando con la barrera del ingreso de las mujeres para la toma de decisiones sobre líneas editoriales, sobre las vocerías de distintas organizaciones, y aquí hay que tomar en cuenta el hecho de que nuestras entrevistadas nos han comentado cómo fue abrirse camino en la construcción de sus carreras profesionales. Nos han destacado el hecho de que la violencia no solo se ve en el acoso o en las redes sociales, sobre todo cuando hay participación política, sino en el hecho de desconocer la capacidad que puede llegar a tener una mujer y acomodar esas capacidades hacia necesidades que todavía son manejadas con una visión machista. Les vamos a escuchar. Y porque ha sido un campo en el que no ha sido muy cultivado y no muy abierto en realidad para las mujeres. El campo del humor siempre ha sido algo específico para los hombres, porque tal vez a las mujeres no se nos ha dado o no se nos ha reconocido ese valor del humorismo, de la comicidad, que si eres chistosa ya no eres femenina o cosas así. Alguna vez cuando entré al Diario del Comercio me llamaron porque su caricaturista ya cumplía 90 años. A nosotros nos ha tocado, yo creo que entrar dando empedones y portazos y patadas a los lugares. Y bien es cierto, tenemos a dos mujeres que ahora están en los binomios que pueden alcanzar la presidencia y vicepresidencia de la República,
no necesariamente mantienen una agenda que reconozca las luchas de las mujeres detrás, ¿no? Muchas personas, a veces inclusive por el ámbito masculinizado en el que estamos, terminan desconociendo que en realidad, gracias a las mujeres que estuvieron antes de nosotras tenemos estos privilegios ahora. Tenemos a hombres dirigiendo, por ejemplo, la política pública de salud para asuntos específicos de mujeres. ¿Cómo es que decidimos políticas, el destino de cierta construcción sobre asuntos públicos que son dirigidos para las mujeres sin preguntarles a ellas cómo orientar? Y mucho mejor si las mujeres dirigen esos asuntos para que son directamente en beneficio de. La política, el ejercicio de la política en general en el país es violenta, pero en especial para las mujeres es mucho más. Y uno de esos temas que era un problema definitivamente era la violencia política en mujeres. Y empezamos a ver y a detectar que las redes sociales empiezan a convertir básicamente en un paredón, y empezamos a darnos cuenta además que cuáles eran las herramientas que se utilizaban o que se utilizan en el Twitter especialmente para atacar a las mujeres. Y allí descubrimos que obviamente los epítetos y los componentes y las herramientas que se utilizan son herramientas absolutamente misóginas y herramientas que tienen que ver con su condición de mujer. Las mujeres estábamos relegadas en los medios de comunicación a encargarnos de las redacciones de sociedad, por ejemplo, de los temas relacionados con niñez, de los temas relacionados con educación, de los temas relacionados más con la familia, de la farándula también, ¿no es cierto? Es innegable que también el periodismo ha transitado por esos sistemas patriarcales y que las redacciones han sido también redacciones que reproducen ese tipo de modelo y de comportamiento. Entonces creo que sí ha sido bastante un desafío tremendo para mis colegas periodistas y para mí misma poder hacernos un espacio en, digamos, la discusión de temas que no sean aquellos en los que el modelo te decía que tenías que estar. Claro, aquí yo, por ejemplo, ya encuentro tres datos bastante decidores, un poco de los que quisiéramos conversar contigo. El primero, mira, fíjate, Vilma lo que nos cuenta, nos dice a ella apenas le llamaron para trabajar en el comercio porque el caricaturista anterior ya tenía 90 años, es decir, a ella no le habían dado la oportunidad de acercarse a esta experiencia laboral de ninguna manera, excepto ya por extrema necesidad, ¿no? ¿Cuánto de eso pesa en términos de género? Ya, porque hemos visto nosotros en la página del comercio, visto pasar a varios caricaturistas hombres, ¿no? Desarrollados ahí mismo, por ejemplo, Arcabuz es un ejemplo de ello. El segundo dato, claro, la política pública, de salud pública, de mujeres, es dirigida por hombres. Es decir, respecto a lo que nosotros aquí hablábamos en algún momento sobre derecho al cuerpo, ¿no es cierto? Lo que decíamos, esa expresión que debería partir necesariamente de una mujer, ¿sí? Y fíjate, también nos hablan bastante de privilegios. He visto que en este programa, en estos testimonios que tú recabaste, se habla bastante de decir que la lucha de las compañeras que viene detrás de este proceso ha logrado que ciertas mujeres obtengan algo de privilegio. Yo ahí sí quiero meter la palabra derecho más que privilegio, Caro. Y por último, si me permites para finalizar, porque aquí es en donde yo quisiera escucharte mucho. A todos estos testimonios nos falta el tuyo. ¿Cómo fue tu carrera profesional? ¿Cómo te has ido desarrollando profesionalmente hasta este punto? ¿Sabes qué quisiera en principio decir? Tenemos a Vilma Vargas, caricaturista, Ana Karen Gómez, que es abogada de profesión y puso esta acción de protección precisamente para que lleguemos a la elección paritaria en estas elecciones en elecciones anticipadas. También está el criterio de Karina Ponce, que ella también es parte de Voces por la Democracia, es economista de profesión, pero se ha dedicado mucho al tema del análisis electoral, y ella es quien nos hablaba precisamente de esa presencia de hombres generando política pública para mujeres, cosa extrañísima. Ahora nos parece súper extraño, pero crecimos. Quienes estamos, digamos, ahora ejerciendo este tipo de cargos, crecimos escuchando eso, que los hombres hablaban del aborto, los hombres hablaban de menstruación, los hombres tal vez no lo hablaban, pero si en algún momento tenían algún tipo de visión con respecto a la política de la maternidad, eran los hombres, o de la lactancia.
También está Rudy Hidalgo. De salud reproductiva. De salud reproductiva, por supuesto. No es lo mismo, ¿no? Hablar de la salud reproductiva de hombres y de mujeres, pero los hombres hablaban bastante ampliamente sobre los métodos de control natal para las mujeres. Es absurdo ahora, nos parece absurdo, pero así sucedía. Rudy Hidalgo, que es la directora de Participación Ciudadana, y Yadira Aguagallo, que también ha sido periodista, y ella es la que daba, digamos, como esta última cuenta. ¿Cómo fue mi formación profesional? Desde pequeña creo yo que sí sentí como el impulso, la vocación de generar comunicación. Yo sabía que iba a ser periodista. Yo quería ser periodista desde que tenía tal vez unos 8 años. Luego creo que mi formación fue de lo mejor en la Universidad Politécnica Salesiana porque nos brindaron, digamos, en ese momento como todas las herramientas para que seas un periodista de guerrilla, ¿no? Si te tocaba radio, televisión, fotografía, pues bueno, sepas un poco de todo. De alguna manera, ¿no? Pensemos en que estuvo bien. Finalmente, mi vocación siempre ha sido la periodística, sobre todo la radio, es la mayor cantidad de experiencia que yo he tenido. Y a lo largo de esta formación y de este recorrido, en efecto, no éramos muchas las mujeres que estábamos ejerciendo, se veía una gran cantidad de hombres, ya bastante grandes para cuando yo estaba iniciando más o menos a mis 19 años. Y claro, no era así como que siempre todo el mundo hablaba de que, ay, se ha metido de periodista. Entonces era como tener pena de decir, ¿por qué no está en una oficina? ¿Por qué no estará estudiando para ser azafata o alguna cosa por el estilo? Que era como el culmen, ¿no? Y de decir ser bonita, estar súper bien arreglada, de repente tener la oportunidad de conocerse con un piloto y luego, pues bueno, entre comillas, tener la vida arreglada. Pero la vocación creo que es algo importante y ahí yo quisiera llegar al tema de lograr derechos, pero lastimosamente sí sigue habiendo privilegios. ¿En función de qué? Sigue siendo un privilegio lo que ustedes decían hoy en la mañana, aunque no esté de moda, tener más de $2 diarios para la sobrevivencia, para comer, es un privilegio. Que te llegues a educar para que tus condiciones de vida cambien, sí es finalmente un privilegio. Tengo el privilegio de decidir sobre mi cuerpo, porque hay mujeres en la ruralidad, en otras instancias y en otras latitudes que no deciden sobre su cuerpo, ni siquiera sobre sus vidas. Las casan, les sacan de las escuelas, no pueden seguir estudiando, posiblemente son comercializadas y hay que ser así de duros con respecto a este tema, Luis. Entonces, si bien sí hay mujeres detrás de la lucha y han llegado a los derechos, lastimosamente sí se marcan privilegios. Sí, continuemos un poco en cuanto a la construcción política con enfoque de mujeres y desde las mujeres. Quisiera, por favor, llegar entonces a esta construcción que nos han ayudado a generar nuestras entrevistadas, porque cada una de ellas, Vilma, Ana Karen, Karina Ponce, Rudy Hidalgo y Yadira Aguagallo, nos comentan que desde su trinchera, ¿no? En este caso, la arquitectura, porque Vilma es arquitecta, pero termina haciendo gráfica, Ana Karen es abogada, Karina Ponce economista, Ruth también es abogada y Yadira periodista, nos hablan de cómo en estas luchas y su participación han logrado generar de alguna manera política y evidencian cómo la construcción de la política se hace incluso desde las mujeres que no tienen los privilegios de la educación. Y cada vez van accediendo más y a mí eso me parece perfecto. Es más, aplaudo a que varias mujeres estén en puestos de poder. Sin embargo, por mi trabajo, el hecho de que sean mujeres u hombres no me... Es indiferente finalmente, ¿no? Claro, o sea, yo igual tengo que criticarlos. Pero mi responsabilidad como caricaturista es no caer en la típica crítica que la hacen varios caricaturistas hombres, de ponerlas como figuras sexualizadas, por una crítica de vestimenta, de tatuajes, etcétera, sino más bien irnos justamente al fondo, es decir, a su trabajo como autoridades, hombres o mujeres. Es necesario resaltar que podemos trabajar en conjunto y esto desmitifica precisamente el hecho de que nosotras crecemos pensando que el peor enemigo de la mujer es otra mujer y eso no es verdad. Es súper difícil trabajar entre mujeres y eso no es verdad y somos nosotros quienes tenemos que encargarnos de que esto cambie para las nuevas generaciones porque nuestra perspectiva siempre va a ser valiosa. Sí, me da muchísima alegría ir viendo que cada vez espacios tradicionalmente donde solo tenían una visión masculina comiencen a tener una diferente visión. Va a ser un ejemplo, en los casos de aborto por violación, cuando se hablaba de la legislación constitucionalista, hombres salían a opinar. Entonces yo decía, qué interesante que opinen, pero la segunda parte de su intervención, cómo es que hablan sobre el cuerpo de las mujeres cuando ellos
evidentemente no lo tienen o no entienden cuáles son las cosas que día a día nosotras vivimos, y en otras cosas tenemos que responder por nosotras mismas. Pero en segundo lugar, quiero mencionar que también hay un sentimiento de tristeza, porque este espacio debería ser más democrático, es decir, a mí me encantaría ir viendo más mujeres haciendo opinión y no siempre concentrar, porque de eso se trata, aplicar un principio democrático. Podemos estar de acuerdo o no según nuestras creencias filosóficas y creencias religiosas en el tema del aborto por violación, pero mientras no existieron mujeres asambleístas que están en la legislatura, el aborto por violación fue un tema vedado y casi un tema tabú, porque la visión masculina respecto al derecho de la decisión sobre el cuerpo de la mujer ha sido una decisión que ha estado siempre regida por la visión masculina. Y bastó que las mujeres ingresen a un espacio legislativo para que coloquen en el debate. Pero no es fortuito, no es por voluntad, y no quisiera tampoco que romanticemos el hecho de que ahora las mujeres estemos tomando esos puestos de decisión o estemos a cargo de esos puestos de decisión, porque todavía hay un montón de trecho que recorrer. La sociedad ecuatoriana sigue siendo una sociedad patriarcal. Reconozco que hay mujeres valiosísimas que están incidiendo sobre aspectos que no lo hacíamos hace algunos años, y que porque algunas logramos hacerlo, eso se entienda como que ya todas lo pueden hacer, porque lamentablemente no todas las mujeres pueden acceder a ese tipo de participación. Cabe destacar que solo en el ámbito electoral hay que ver cómo en el año 2019 Ecuador apenas contaba con el 7% de mujeres alcaldesas y 13% de prefectas. Esta participación sí creció en el 15% para el año 2021, 30% para el 2022 y 50% para el 2023. Esto en la necesidad de tener participación de la mujer y paridad. Sin embargo, cabe mencionar y recordar que para las elecciones anticipadas que estamos a punto de culminar el 15 de octubre, casi que nos quedamos sin que se cumpla este parámetro, y fue gracias a la acción de Mega Mujeres con Ana Karen Gómez quien presentó esa acción de protección y se hizo respetar esta paridad. Cabe también decir que la participación y construcción de la política no solo se da en mujeres preparadas y que ocupan cargos, sino desde dirigentes barriales, desde lideresas populares que no son contabilizadas, y esa es la deuda de la que hablábamos con Luis, pero que marcan el camino de sus comunidades, y para ellas es que mujeres como nuestras entrevistadas, ya lo habíamos dicho, Vilma Vargas, Ana Karen Gómez, Karina Ponce, Rudy Hidalgo, Yadira Aguagallo y muchísimas otras más, trabajan para que las decisiones nacionales y que finalmente nos afectarán a todas tengan una visión amplia e incluyan a las que aún no alcanzan todas estas oportunidades de vida digna que muchas afortunadamente sí tenemos, pero hay que pensar que no todas. Al momento, 40 de 221 alcaldes son mujeres. En el caso de Manabí, de sus 22 cantones, 6 apenas tienen alcaldesas. En el caso de las prefecturas, que son 23 a nivel nacional, cabe mencionar que la provincia de Galápagos no tiene una prefectura, sino que tiene un régimen especial de gobierno, pero en el caso de las prefecturas, que son 23 a nivel nacional, apenas 8 son mujeres, y está por verificarse la participación de mujeres asambleístas en las elecciones de este 15 de octubre, que podría llegar a alrededor de un 40%. Quisiera yo también destacar que en el desarrollo de estas entrevistas a nuestras consultadas, a nuestras 5 mujeres participantes desde distintos puntos de sus ejercicios profesionales, pero que se han inmiscuido en la política, en la construcción de política y en el cuestionamiento de la política, han sido muy empáticas, han sido muy sororas en función de pensar que al poder llegar a expresarse a través de medios de comunicación, lo reconocen como un derecho y un privilegio al que llegamos después de la lucha de muchísimas mujeres, después de muchas décadas en las que ha tenido que existir discursos, manifestaciones incómodas, pero que finalmente han generado este derecho. Por favor, cuando usted compre un auto, cuando usted compre un bien siendo mujer, cuando usted ejerza su carrera profesional, cuando usted pueda ir a comprar libremente en una farmacia un elemento que le permita cuidar de su salud sexual y reproductiva, no piense que es algo que nos ha sido dado porque sí. Esto ha venido dándose a través de una lucha definitivamente política por parte de muchísimas mujeres en el transcurso de los años. Son las 8 de la mañana con 48 minutos.